El mundo conoce la leyenda. Muchos conocen el mito. Pero pocos conocen la verdad. La creencia tradicional es que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, la historia de la creación; el Éxodo, la liberación de la esclavitud y la llegada a la tierra prometida; el Levítico, el libro de los números; y el Deuteronomio, leyes morales y de observancia religiosa. Todavía se leen en nuestro tiempo, pues juntos forman la Torá, a menudo denominada como los 5 libros de Moisés. La idea de que Moisés había redactado personalmente los primeros 5 libros de la Biblia no encontró objeciones hasta el siglo XVII. Hubo algunas preguntas, por ejemplo, sobre la muerte y entierro de Moisés, descritos al final del Deuteronomio, el último libro de la Torá. Algunos rabinos dijeron que Moisés no podría haber escrito aquellas palabras porque estaba muerto y lo estaban enterrando. Si profundizamos en el texto, surgen todavía más discrepancias. Por ejemplo, ¿cuántas especies de animales introdujo Noé en el arca? Un texto dice que una pareja de cada animal. Otro sostiene que 7 parejas de los animales puros y solo 2 de los impuros. En un capítulo, la Biblia dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero en el siguiente se habla de 150 días. Para comprobar que las aguas han bajado, Noé suelta una paloma, pero en la frase anterior envía un cuervo. Hay 2 versiones distintas de la historia del diluvio mezcladas en la misma página. Muchas discrepancias así se repiten a lo largo de las páginas de la Biblia, algo que sugiere que fue redactada por más de una persona. De hecho, en los 5 primeros libros de la Biblia, los especialistas han encontrado al menos 4 grupos diferentes de escribas a lo largo de cientos de años. Esta teoría se conoce como hipótesis documental. Una forma de contemplar la cuestión es como si la Biblia fuese una especie de antología compuesta en el transcurso de muchos siglos por personas diferentes que añadían cosas, eliminaban otras y así. ¿Pudieron estos escribas vivir en la corte del rey David y de su hijo Salomón? ¿Pudieron ser los primeros redactores de la Biblia? En el siglo XVIII, los especialistas alemanes revelaron un indicio sobre quién escribió la Biblia, oculto en 2 nombres distintos de Dios. De acuerdo con una de las explicaciones, Abraham conocía a Dios por su nombre más íntimo y personal, que normalmente se pronuncia Yahweh, Yahvé. Los pasajes con el nombre de Yahvé, que en alemán se escribe con una J, se conocen por los expertos como J. Pero según otros, Abraham conocía a Dios simplemente por la palabra hebrea más usada para referirse a Dios, Elohim. Así, los 2 redactores se denominaron E por Elohim y J por Yahvé, probablemente basándose en poemas y canciones transmitidos de generación en generación. Ambos escribieron una versión del remoto pasado de Israel. Las historias de Abraham en la tierra prometida, Moisés y el Éxodo. De estas 2 fuentes, la más antigua es la que conocemos como J, que muchos expertos fechan en los años de David y Salomón. Debido a que el contexto de la versión de los Hechos según J es la zona alrededor de Jerusalén, es probable que el escritor viviese allí, tal vez en las cortes reales de David y Salomón. Cientos de años después de que los israelitas se sacudieran sus raíces paganas cananitas, el monoteísmo todavía no se había consolidado completamente. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, y ofrecían sacrificio a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Libro de Oseas 11:2.
Los israelitas habían suscrito un contrato con Dios. Si lo mantenían, serían recompensados. Si lo rompían, Él los castigaría usando como instrumento a las potencias extranjeras. Los acontecimientos parecieron dar la razón a las ominosas predicciones de los profetas. Poco después de la muerte de Salomón, las 10 tribus del norte se rebelaron y formaron el reino septentrional de Israel. Entonces, un nuevo enemigo irrumpió en Mesopotamia para crear el mayor imperio conocido en Oriente Próximo, el asirio. Numerosos textos y relieves asirios dan testimonio de su dominación sobre Israel y Judá. En el año 772 a.C., el ejército asirio acabó con el reino septentrional. Los que se libraron de la muerte o del exilio a Asiria emigraron a Jerusalén, donde seguían reinando los descendientes de David y Salomón. Según la Biblia, uno de ellos, Josías, atendió las exhortaciones de los profetas. En el libro de los Reyes se cuenta que el rey Josías reinó a finales del siglo VII a.C. Le dijeron que en los archivos del templo habían encontrado un pergamino. Se lo entregaron y mientras lo desenrollaba para leerlo, el rey se puso a llorar porque se percató de que era un texto sagrado que contenía algunos mandatos divinos que el pueblo de Israel había roto. Los especialistas creen que el pergamino perdido es una parte del 5.º libro de la Torá. El Deuteronomio, un extenso y detallado código de leyes y prácticas. Este texto inspiró a otro grupo de escribas en el siglo VII a.C., los denominados escritores D. Según la hipótesis documental, tras los redactores de los grupos J y E, D es el tercer conjunto de escribas que tomaron parte en la redacción de la Biblia hebrea. Los redactores D reescribieron el Éxodo para reafirmar la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Debéis amar al Señor porque Él os ama. Os ha amado más que a cualquier otra nación. Así que el amor divino a Israel requiere una correspondiente lealtad a Dios. La lealtad exclusiva a Dios. Y el Deuteronomio es la parte de la Biblia donde más se insiste en que solo se puede adorar al Dios de Israel. Para imponer la alianza, Josías ordenó que todos los ídolos y altares de otras deidades fuesen destruidos. El libro del Deuteronomio contiene la prohibición más clara de la adoración a otros dioses, los 10 mandamientos. Yo soy Yahvé, tu Dios. No tendrás dioses extraños delante de mí. No crearás ídolos ni te inclinarás ante ellos o los adorarás. Deuteronomio 5, 6 al 9. Al asociar la creencia en un solo Dios con la conducta moral, los 10 mandamientos establecen un código de moralidad y justicia para todos, el ideal de la civilización occidental. A pesar de las reformas de Josías, los antiguos israelitas siguieron adorando a otros dioses. La aceptación de un dios y el triunfo del monoteísmo comenzó con una serie de sucesos de los que la Biblia, la arqueología y los textos antiguos dan fe de forma nítida. El primero es la destrucción de la morada terrenal de Yahvé, el Templo de Jerusalén. En el año 586 a.C., el nuevo imperio mesopotámico, tras derrotar a los asirios, invade Israel. Los babilonios saquean el templo e incendian la ciudad sagrada. Ante sus ojos, los victoriosos babilonios matan a los hijos de Zedequías, el último rey de la casa de David, y dejan ciego al monarca. La alianza, la promesa hecha por Yahvé a su pueblo elegido y a David de que su dinastía gobernaría Jerusalén por toda la eternidad,
se ha roto. Tras 400 años, Israel es barrido. Los babilonios capturan a los sacerdotes, profetas y escribas, y los arrastran encadenados a Babilonia. Los documentos babilonios confirman la presencia de israelitas exiliados, incluido su rey. Sin templo, rey o país, ¿cómo pueden sobrevivir los israelitas? Su viaje comienza con las antiguas escrituras, que según las especulaciones de los expertos fueron rescatadas de las llamas de la destrucción. Entre los exiliados de Jerusalén a Babilonia había sacerdotes del templo. Parece ser que se llevaron con ellos sus documentos y tradiciones sagradas. Según la hipótesis documental, generalmente aceptada, es aquí, en Babilonia, lejos de sus hogares en Israel, donde los sacerdotes y escribas produjeron gran parte de lo que hoy se conoce como Biblia hebrea. Los especialistas se refieren a estos redactores como P o fuente sacerdotal. Fueron los escritores P quienes tomaron todas las tradiciones anteriores de las fuentes J, E y D, así como otras, y las refundieron en lo que hoy conocemos como Torá o Pentateuco. Pero más que producir una recopilación, el grupo P edita y escribe una versión del pasado lejano de Israel, incluida la historia de Abraham y de su alianza con Dios a través del ritual de la circuncisión, que separa a los israelitas de los demás como pueblo y mantiene su alianza con Dios. Pero la historia de Abraham, con su impresionante relato de la disposición paterna al sacrificio de su propio hijo, también trata del poder de la fe. No es una coincidencia que los escribas exiliados del grupo P señalen el origen de Abraham en la ciudad de Ur, río abajo de Babilonia. Tal vez la misma fe que llevó a Abraham a la tierra prometida permita que los exiliados regresen. Uno de los temas recurrentes de la Torá es el exilio y el regreso. Abraham baja y sale de Egipto. Los israelitas también. Para los exiliados en Babilonia del siglo VI a.C., ese tema debería de haber tenido una gran resonancia. Dios, que en el pasado había actuado en su favor, seguramente lo haría de nuevo. Pero los israelitas tienen otro problema. ¿Cómo pueden redimirse a los ojos de Yahvé en el extranjero sin templo ni sacrificios rituales? Para garantizarse la protección divina, la tradición de los redactores P hace hincapié en conductas como la observancia del sábado. Es durante este periodo de exilio cuando los israelitas se dieron cuenta de que incluso lejos de su país, sin templo, sin sacerdotes y sin reyes, todavía podían adorar a Dios, ser fieles a Él y seguir sus mandamientos. Es el inicio del judaísmo. Al reunir las historias de su pasado, escritas originalmente por los escribas J, E y D, el éxodo de la esclavitud a la libertad, Moisés y los 10 mandamientos, el viaje de Abraham a la tierra prometida, los escribas P crearon lo que hoy conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Como los especialistas modernos sospechaban, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, se configuró durante el exilio en Babilonia. Pero acomplejados por los grandes templos y esculturas gigantes de los dioses babilónicos, los israelitas debían enfrentarse a una cuestión fundamental.
¿Por qué su Dios, Yahvé, los abandonó? De aquí surge la idea de que el politeísmo fue nuestra perdición y que después de todo solo hay un Dios. Los israelitas abandonaron la locura del politeísmo. Así triunfó el monoteísmo, tal y como prueban las evidencias arqueológicas. Antes de la destrucción del primer templo, y sea donde sea que excavemos en Judea, encontramos santuarios y con frecuencia también cientos e incluso miles de figuritas, también en Jerusalén. Pero no los hay tras la destrucción del templo. Hablamos de miles de ellas antes de la destrucción y absolutamente ninguna después. En esos momentos el monoteísmo estaba bien consolidado, firmemente consolidado. Así que algo importante ocurrió, pero es difícil rastrearlo. Fue la experiencia dolorosa del exilio. Fue a través de la experiencia de exilio y de la redacción de la Biblia que el concepto de Dios, tal y como lo conocemos hoy, nació. Los manuscritos que narran la relación de los israelitas con su Dios son la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, un texto sagrado para 3.000 millones de personas. A través de sus textos, un culto antiguo se convierte en una religión moderna, y la deidad israelita Yahvé se transforma en el Dios de las tres grandes religiones monoteístas. Por medio de sus enseñanzas, la Biblia estableció un código de moral y justicia cuyas aspiraciones resuenan a través de los siglos. Más que una cuestión de realidad y ficción, en la intersección de ciencia y escrituras se halla una historia que comenzó hace más de 3.000 años y que pervive hoy en día.